Igor Cuoto es experto en negociación y manejo de conflictos. Hemos hablado del tema de la negociación, nos vamos a adentrar en un rato al manejo de los conflictos. Dejamos una pregunta en el aire muy interesante. ¿Se negocia sin la participación del país sobre el cual se está negociando? Hubo un encuentro entre Sergei Lavrov y Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, canciller ruso. Sergei Lavrov recibió en su visita oficial al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. En esta primera visita se sentaron, hablaron sobre Venezuela, hablaron sobre Irán, fue recibido por Vladimir Putin y el tema venezolano salió a flote con una posición rusa muy distinta a la que plantean los miembros del oficialismo en Venezuela, en donde hablan de un respaldo acérrimo hacia el presidente Nicolás Maduro. El discurso más bien ruso fue muy lineal, muy pausado, muy en la onda de lograr consenso, de lograr salida salomónica, y un discurso norteamericano en donde exigía retirar el respaldo al presidente Nicolás Maduro y decía que todos los intereses de Rusia estaban protegidos en Venezuela. Te pregunto, ¿esto puede ser llamado una negociación? ¿Se está negociando sobre Venezuela sin la presencia de Venezuela? ¿Es válido? Mira, en los últimos desarrollos en materia de negociación, hay dos profesores de la Universidad de Harvard que se llaman David Lax y James Sebenius. Ellos han desarrollado una metodología que se llama negociaciones 3D o negociaciones tridimensionales, que se aplica a procesos complejos de negociación y donde ellos hablan de que la negociación no se da única y exclusivamente en un escenario. Es decir, si tú y yo tenemos unas diferencias, y si bien es cierto, tal vez tú y yo tenemos que negociar, eso no significa de que se estén dando otros escenarios, que hayan otras mesas de negociación, tratando de hacer qué cosas. Bueno, yo tal vez tratando de buscar aliados que influyan en ti y también buscar actores que no están sentados en esta mesa, que tal vez nunca van a estar sentados en esta mesa, pero tal vez busco yo actores que influyan en aquellos otros actores que pueden influir en tu postura. Entonces lo que está pasando, lo que estamos viendo en esa reunión de Mike Pompeo y Sergei Lavrov, no es más que una negociación tridimensional, no es más que una negociación del entorno, no es más que una negociación del contexto, tratando de generar las condiciones para influir en los actores que están en la mesa. Y en este caso, como tú muy bien lo acabas de decir, tratando de influir en la postura del gobierno de Nicolás Maduro, sobre si le conviene o no le conviene negociar. Porque si bien es cierto, hasta el sol de hoy, si no me pongo de acuerdo yo con Estados Unidos o con el otro, no importa, yo tengo la cooperación de Rusia, y de Rusia me manda dinero fresco, etcétera. Bueno, Estados Unidos le está diciendo, mira, creo que tenemos más negocios que hacer. Putin lo dijo, quiero un nuevo acercamiento, creo que hay muchos más temas que conversar, incluso temas muy pragmáticos, como temas comerciales y temas financieros. Y bueno, en ese tema de negociación aparece el tema de Venezuela y seguramente le dijeron, bueno, ¿cómo quítale el apoyo o no le des tanto apoyo a Venezuela, o al menos no lo comuniques como tal, porque eso es un mensaje para influir en la postura en este caso del gobierno de Maduro? Entonces lo que estamos viendo es incluso lo que está haciendo este grupo de contacto internacional por parte de la Unión Europea, donde es eso, ellos están sentados, ellos se están sentando, tal vez se sientan con el gobierno por un lado, posteriormente se sientan también con la oposición, pero es que incluso se ha dicho que Canadá y Cuba están conversando sobre el tema venezolano, y esas sanciones, esa modificación nuevamente de la ley Helms-Burton contra Cuba, de los Estados Unidos contra Cuba, ¿qué crees tú que está buscando? Presionar o un proceso de negociación con Cuba y entre el gobierno norteamericano con Cuba, y donde el mensaje es muy claro: deja de estar apoyando el régimen de Nicolás Maduro y por favor aprueba entonces un proceso de elecciones libres en Venezuela. Y eso es lo que estamos viendo. Bien, hablando un poco más de la negociación, vamos a tocar el tema de Noruega. ¿Por qué Noruega? Número uno, Noruega siempre ha sido garante de procesos de negociación, ha sido un país de negociación, un buen negociador, un buen oficiante por excelencia. ¿Qué peculiaridades tiene Noruega para servir realmente como un buen oficiante, como un garante de un proceso de encuentro entre factores internos de cualquier país o en cualquier conflicto en donde estén involucrados más países? Bueno, además de Suiza, que ha sido el país neutral por excelencia. Sí. Yo creo que la participación de Noruega en este proceso no
no es única y exclusivamente por una iniciativa histórica de Noruega, etcétera. Es que debemos recordar algo. Es que Noruega fue uno de los acompañantes del proceso de negociación de Colombia Dentro con del la gobierno FARC. colombiano y la Y FARC. recordemos que uno de los acompañantes o el acompañante de la FARC en ese proceso fue el gobierno venezolano, Así es. ¿no? Y Cuba, Y Cuba, que ¿no? fue quien fue el buen oficial. Él fue el que dio la sede de las negociaciones. Entonces, Noruega, que estuvo presente allí en esas negociaciones, está muy al tanto de la situación que se está viviendo. Además, Noruega es un actor muy interesante porque tiene relaciones del más alto nivel con el gobierno cubano, el cual no es un secreto, bueno, de su influencia directa y su relación directa con el gobierno venezolano. Bueno, dicho por ellos mismos. Dicho por ellos mismos, además, eso es público, notorio, etcétera. Pero es que además tiene relaciones directas, bueno, con el alto gobierno venezolano. Entonces yo creo que la participación de Noruega allí, bueno, es porque tiene mucha entrada, pero además de esto, recordemos algo, Noruega no ha fijado una posición ni a favor de Guaidó, pero que tampoco ha fijado una posición a favor de Maduro. No es que Noruega ha dicho, sí es verdad, Maduro... No, ellos hablaron, apostaron a salidas salomónicas. Más nada, eso es. Sí. Y esa posición de ellos no es más que una posición para hacerse ver como un actor neutral en este conflicto y en el cual, si las partes así lo aceptan, bueno, ellos pudiesen ser un mediador a este conflicto. Ahora, hay algo importante. A pesar de la iniciativa que tiene Noruega, o la pretensión que pudiese tener Noruega de convertirse en un mediador o no, hay varias cosas a considerar. En primer lugar, para convertirse en mediador, tiene que ser aceptado por ambas partes. Pero es que hay otro tema. Recordemos que para el conflicto venezolano, no solamente hay una iniciativa de Noruega, es que hay una iniciativa del Grupo de Lima, pero es que hay una iniciativa también de un grupo de contacto internacional liderado por la Unión Europea. Entonces, todas estas mesas de negociación, o todas estas mesas de contacto, tienen que ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser el escenario más idóneo para mediar en el conflicto venezolano entre el gobierno y oposición. Claro, hay un tema interesante de estudiar y para que nuestros televidentes estén al tanto de ello. En las mesas de negociación entre el gobierno colombiano y la FARC participa por parte de la FARC Venezuela como parte de los negociadores por el lado de la FARC. Por el lado del gobierno participa Chile y tenían la necesidad de colocar a un neutral en medio del conflicto y llaman a Noruega como parte de las negociaciones. Entonces tenemos a Chile del lado del gobierno, a Venezuela del lado de la FARC y a Noruega como país neutral, además de la presencia de representación del Vaticano, de la presencia de representación de la Organización de Naciones Unidas, que estuvieron en la firma final, pero que no fueron los que llevaron el proceso o la bandera del proceso. Claro. La batuta la llevaron estos países que eran buenos oficiantes y todo el tema protocolar lo realizó Cuba porque se hizo en La Habana este proceso de negociación que muchos decían que estaba a favor, la balanza siempre estaba a favor de la FARC porque la FARC llevó a su negociador, que era Venezuela, pero es que además se estaba haciendo en Cuba y Cuba siempre iba a apoyar a la FARC y no al gobierno colombiano. Pero esto es parte de la dinámica de Brújula Internacional, es un espacio académico y estamos ilustrando a la gente sobre el rol de Noruega en este espacio. Claro. Hay un tema interesante. Acaba de mencionar que no solamente es Noruega, que hay un grupo de contacto, que está el Grupo de Lima, que además está la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que envió un grupo técnico, una misión técnica a Venezuela. Está el mecanismo de Montevideo, están las reuniones entre Estados Unidos y Rusia, hay distintos factores conviviendo en el caso venezolano. ¿Cuál rescatas? Mira, yo creo que Primero, ¿todos son procesos de negociación? sí. Todos. Yo creo que la gran mayoría, bueno, lo de Noruega, como vimos, no es una negociación pura, eso es simplemente una reunión de acercamiento, de contacto. Lo que estamos viendo, lo de Lavrov con Pompeo, es un proceso de negociación entre dos actores que influyen mucho en las posturas de las partes en conflicto, es decir, gobierno y oposición aquí en Venezuela. Y entonces, bueno, yo creo que todo esto lo que son elementos que contribuyan a un proceso o a una salida negociada.
Recordemos que para que haya una negociación, yo tengo que conocer muy bien los intereses de las partes, los actores del entorno tienen que saber muy bien cómo pueden contribuir positivamente a ese conflicto, pero además tienen que, antes de sentarnos en la mesa de negociación, tiene que, bueno, procurarse de que haya una mejor comunicación posible para poder entender esas posturas y, por supuesto, la mejor relación posible, de forma tal de que los actores, una vez se sienten, bueno, dentro de un conjunto de normas, bueno, se pueda llevar un proceso, bueno, oye, con la mayor formalidad posible. ¿Quiénes han sido los más acertados? Mira, yo creo que hasta ahora, mira, es que cada uno ha llevado su rol, su posición. La Unión Europea, con las sanciones, lo que ha hecho es demostrarle al gobierno venezolano de que la mejor salida que puede tener es negociada. Los Estados Unidos, a través de esa postura tan radical, tan fuerte, lo que le está diciendo al gobierno es: negocia, porque si yo ejecuto mi alternativa, tal vez las consecuencias no sean tan buenas para ti. Entonces, mejor busca tu salida negociada. Si vemos esta iniciativa de Noruega, bueno, lo que está haciendo es ver es que, mira, la comunidad internacional está pendiente, queremos, oye, llevar adelante un proceso. Entonces, yo creo que no es que uno destaca sobre el otro, es que yo creo que uno puede ir alimentando al otro. Y una cosa importante, insisto, y hago aquí, oye, énfasis, esto no significa que ni el gobierno, ni Guaidó y la oposición tienen y deben renunciar a sus alternativas. Por lo contrario, todas estas iniciativas que deben llevar a una salida negociada a la crisis venezolana tienen que estar acompañadas por cada una de las partes a ejecutar sus alternativas. Pero la mejor opción siempre es la negociación. En sí y solo sí, las opciones que se establecen en la negociación son mejor que tu alternativa. Si no, no. Bien, vamos a un corte. Le pedí a la producción que continuáramos contigo en la próxima parte, porque además de experto en negociación, eres experto en manejo de conflictos. Y mucho se ha hablado sobre las sanciones. No solamente los oficialistas han dicho que las sanciones están atosigando al pueblo y no sirven para nada, sino hay también especialistas que apoyan a la oposición que dicen que las sanciones no sirven para absolutamente nada porque dicen que históricamente no han servido. Así que vamos a un corte y en la próxima parte vamos a ver si las sanciones históricamente han funcionado en los procesos políticos o no. Ya volvemos con más de Brújula Internacional.